no tenemos el capítulo correspondiente. Entonces yo lo explico, ustedes no tienen por qué leerlo, si quieren leanlo, pero bueno, tienen que buscar el capítulo y no vamos a evaluarlo. ¿Tá? Nosotros evaluamos todo lo que ustedes puedan leer, no las clases. ¿Sí? Igual, préstenme atención. Se van todos, chao, yo me voy. Bueno, es un tema importante y complejo, yo lo voy a tratar de resolver lo mejor que se pueda. O sea, no se entiende el periodo 66 o 76 sin este que es el del 55 al 66. No voy a ser puntilloso, voy a hablar de 3 cosas muy generales, pero que son realmente importantes. Algunos son problemas en los que estamos ahora. Bueno, nada, con la pandemia no sé, pero hasta ahora, cuando era normal la Argentina, estábamos metidos en esos problemas. ¿Sí? A ver, 3 cosas del periodo 55-66. La primera cuestión que ustedes ya conocen, yo estoy intentando tomar mate y no lo logro. Antes compartía mates con los alumnos y alumnas, ahora ya me parece que todo eso quedó en el pasado. Y me parece que está bien, digamos, ¿no? Admito más gente. Entonces yo decía 3 cosas, ¿no? Con respecto al periodo 55-66. ¿Sí? La primera cuestión. Ustedes se acuerdan que ya en la segunda presidencia de Perón, 52-55, ¿sí? Inclusive un poquito antes, ya a comienzos de la década del 50, la economía argentina había encontrado una serie de dificultades, ¿no? Como siempre. No, como siempre no. La década del 40 fue de crecimiento, fue de expansión, la década del 50 no. ¿Tá? Y el problema de la década del 50 es en buena medida el crecimiento de la década del 40. En economía, hasta lo bueno es malo. O sea que algo bueno debe tener todo este lío que estamos viviendo ahora. No encontré qué, pero digamos, ¿no? Sí, estoy descalzo, eso es lo bueno, estoy dando clases descalzo. No mucho más. Entonces, me explico. Ustedes saben, ¿no? Que en la economía capitalista hay ciclos de expansión y ciclos de contracción. Eso es casi inevitable. Hasta ahora, al menos hasta ahora es inevitable. ¿Sí? En la Argentina son ciclos más bien cortos, stop and go. ¿Sí? Desde la década del 40 tenemos ciclos de crecimiento muy veloces y después una contracción de la economía. Y la contracción tiene que ver con el crecimiento. ¿Ah? Es como cuando yo me quejo, no sé si lo puse como ejemplo, siempre lo pongo, yo cada vez me horrorizo más. Mi hijo me dice que las zapatillas no le caben. Y eso me lo dice cada mes, más o menos, digamos, ¿no? Yo le digo, ¿cómo te caben? Son nuevas. Y no le caben, o sea, le crece todo el tiempo, o sea, es terrible eso. Que crezca es bueno, o sea, está buenísimo que mi hijo crezca, pero es malísimo gastar en zapatillas, que después no van a servir más. Por suerte, tenemos primos, amigos, y podemos regalarlas, digo, pero es económicamente poco rentable, que ande descalzo ahora, ¿no? Lo mismo pasa con la economía. El periodo de crecimiento muy veloz de la década del 40 produce una crisis, ¿sí? Una crisis de crecimiento en la década del 50. ¿Cómo es esto? Se expande la industrialización por sustitución de importaciones. La economía argentina produce más electrodomésticos, más textiles, más alimentos, más heladeras, más automóviles. Produce todo eso más durante la década del 40. ¿Sí? Aumentan los salarios, aumenta el empleo, aumentan los salarios, la población consume mucho más. Ese ciclo, digamos, virtuoso del capitalismo de posguerra. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando muchísima gente compra auto, compra moto, compra heladera? ¿Sí? Antes eran todos productos de lujo. ¿Qué pasa cuando el consumo se hace masivo? Se produce un desequilibrio. Por ejemplo, si 10 personas en la Argentina tienen auto, ¿sí? Con la nafta que producimos acá, que producen Shell y producían eso, y YPF, alcanza. Si 100.000 personas tienen auto, la nafta no alcanza. Se entiende, digamos, es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque es mucho más complicado producir nafta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que importarla. A medida que más se expande la producción y el consumo de automóviles, de motonetas, de todo eso, la Argentina tiene que empezar a importar combustibles. Es normal, ¿sí? Pero bueno, se produce eso, un problema de aumento de las importaciones. A medida que más se producen heladeras, más se producen automóviles, más se producen bicicletas, más se produce de todo, hay que importar maquinarias y hay que importar insumos industriales. ¿Se entiende, no? A medida que más se desarrolla la industria, más crecen las importaciones, pero no de esos productos, sino de bienes de capital, o sea, de maquinarias y de insumos. ¿Está bien? Esto es como el pie de mi hijo, digamos, ¿no? A medida que más crece, más zapatillas. Entonces, bueno, no sería tan complicado. Lo complicado es que todas las importaciones, ustedes saben ya, se pagan en dólares. ¿Sí? O sea que Argentina empieza a necesitar dólares, cada vez más dólares, para importar.
Y en la Argentina, el sector que produce dólares es el agro, porque el agro exporta, y como vende sus vaquitas en el exterior, le pagan en dólares. ¿Tá? Entonces tenemos ahí un problema de balanza comercial y de balanza de pagos, de sector externo. O sea, el problema de la industria es que genera esa demanda de dólares. Lo ideal es que la industria luego exporte, pero eso es bien difícil. Por lo tanto, a medida que crece la industria argentina, la economía argentina necesita dólares para importar insumos, combustibles, maquinaria. O sea que depende del agro. ¿Sí? Si el agro exporta más, buenísimo. Pero no son dólares del gobierno ni de los importadores. Digamos, el exportador exporta y se queda con los dólares. Obvio, son de él, ¿no? Después vende algunos en el mercado y el importador puede comprarlos y puede importar. Ahora, cuando las importaciones crecen mucho más rápido que las exportaciones, inclusive como la primera presidencia de Perón, las exportaciones tienden a contraerse o a estancarse, ahí tenemos un problema de falta de dólares. ¿Sí? Se le llama esto restricción externa y es un problema recurrente de la economía industrial argentina. ¿Sí? La solución, repito, es que la industria exporte, genere sus propios dólares, pero eso es muy difícil, no lo hemos logrado hasta el día de hoy. El Mercosur intentó, digamos, ¿no? Solucionar eso. Entonces, Profe, ¿puedes repetir cómo se llama el problema que produce eso? sí, restricción externa, o sea, la falta de dólares para seguir importando. No es una crisis terminal, es simplemente que en algún momento del crecimiento, el fabricante de automóviles, el fabricante de heladeras, necesita importar motores de heladeras para producir la heladera, no se fabrican acá. Entonces, el fabricante de heladeras le dice al importador, necesito para el año que viene 5.000 motores de heladeras, porque voy a producir 5.000 heladeras, digamos, ¿no? Y el tipo va a comprar dólares, y dice, bueno, y no hay, ¿entiendes? O no hay, o valen muchísimo, pero básicamente no hay. No es que la Argentina no produce dólares si hay exportación, se entiende, digamos, ¿no? Entonces, es esto, la falta de dólares para seguir importando. Entonces, cuando el importador quiere importar, necesita comprar dólares, no hay, le dice al fabricante, che, no tengo, no puedo importar. Entonces, el fabricante, ¿qué hace? No puede producir. Entonces, la industria depende de esto, de que el sector agropecuario genere dólares, cosa que no ocurre siempre. ¿Ah? A veces sí, a veces no. Bueno, en la década del 50 claramente no. ¿Sí? Además, el crecimiento de los salarios hace que la producción compre alimentos también, lo cual es bueno desde el punto de vista del consumo, pero es malo desde el punto de vista de las exportaciones. ¿Sí? El aumento del mercado interno es buenísimo, pero implica que tenemos menos saldo exportable. ¿Sí? Así que este es un problema que tiene la industria argentina recurrentemente. Repito, fue la década del 40-50 y hace poquito, ¿sí? Durante los gobiernos kirchneristas, mal hablados, digamos, ¿no? Tuvimos una etapa de crecimiento industrial muy veloz. Y luego se produjo esto mismo, ¿sí? Montones de automóviles. En mi barrio, yo vivo en un barrio, son todas casas, digamos, ¿no? En la década del 2000 no había autos, pero muy poquito, estaba mi auto y algunos más. Cuando llegamos al 2010, está lleno de autos estos. Mucha gente compró un auto, 2 autos, 3 autos. Bueno, sí, hay que importar combustibles, hay que importar maquinaria, hay que importar insumos, ¿entiende, digamos, no? Entonces, al crecimiento de la industria le corresponde luego esta restricción externa. ¿Ya? Vamos a tener diferentes políticas para intentar salvarla. Voy a explicar hoy 2 de ellas, digamos, ¿no? Así que este es un problema que tiene la Argentina, que repito, no es terminal, no es que la economía se destruye, sino que hay una etapa de crecimiento, ¿sí? El go, y una etapa o sea, primera, segunda, y ahí nos quedamos, ¿no? Por falta de dólares. El segundo tema de la clase de hoy es político. Ustedes saben, el segundo gobierno de Perón termina antes, es 52-55, fue derrocado por un golpe de Estado, ¿no? Es el tercer golpe de Estado desde el 30, tenemos el del 30, el del 43, el del 55, ¿sí? La crisis económica o el parate económico repercute en la política, la cosa es que se forma un bloque contra Perón, los partidos políticos opositores, la vieja élite, la Iglesia Católica, ¿tá? Y se produce un golpe de Estado. Perón fue derrocado por los militares, o al menos por una buena parte de los militares, y se va al exilio. ¿Tá? Se va a Paraguay, después a República Dominicana, anduvo por Venezuela, creo, y después a España. ¿Sí? Y comienza la proscripción del peronismo. Es un tema famoso. Ustedes han escuchado de eso, ¿no? ¿Qué significa proscripción? El peronismo no puede presentarse a elecciones cuando haya elecciones, o no puede ser un partido político legal. ¿Ah? ¿Quién lo dice esto? Los militares. Los militares establecen la proscripción del peronismo que dura hasta 1973.
O sea, va a ser un periodo largo de proscripción del peronismo. Entonces tenemos gobiernos no peronistas o antiperonistas. ¿Ah? Entre el 55 y el 58 tenemos un gobierno militar. Se llamó Revolución Libertadora. Estaba la idea de que Perón era un tirano y ellos traen la democracia. No sé, bueno, es complicado, ¿no? Porque era un gobierno elegido por el pueblo. ¿Sí? Revolución Libertadora es un gobierno militar, una dictadura militar. Y después, los militares convocan elecciones varias veces y hay experimentos políticos, digamos, ¿no? Esto no es central, pero es para que ustedes sepan de dónde viene, por ejemplo, Frondizi o Ilia. ¿Sí? Frondizi e Ilia son presidentes radicales. ¿Se acuerdan del viejo partido radical? Y se convierten en presidentes, ¿por qué? Porque está proscripto el peronismo. Los militares dicen, bueno, hay elecciones, queremos que haya un gobierno civil, más no queremos que sea peronista. Entonces establecen la proscripción del peronismo. Gana Frondizi primero, ¿sí? Después fue derrocado, y después Ilia. ¿Tá? Bueno, ¿qué hay que sacar de esto? Que es una etapa de inestabilidad política. Una etapa muy larga que tenemos en la Argentina, hasta el 83, larga, muy larga, de gobiernos que duran 2, 3, 4 años, meses de golpe. ¿Tá? Estamos en una etapa política ahora maravillosa, aunque ustedes no crean, digamos, ¿no? O sea, un gobierno que empieza, lo votamos, hay una mayoría, y luego termina. Si no nos gusta, votamos a otro. Eso es maravilloso. Parece que es normal, pero bueno, no fue normal en la Argentina entre el 55 y el 83. ¿Sí? ¿Por qué la inestabilidad política? Bueno, eran gobiernos no legítimos. ¿Qué significa legítimo? O sea, ¿por qué nosotros obedecemos al gobierno que está ahora? No sé. Ah, sí, sí, sé. ¿Por qué? Porque lo votó la mayoría. Queda claro, digamos, ¿no? ¿Y por qué obedecemos a Macri? Porque lo votó la mayoría. Queda claro, aunque yo no haya votado. Si la mayoría decidió eso, yo dije, bueno, se equivocaron todos, no importa. Es lo que hay, ¿no? Entonces, nosotros obedecemos al gobierno sin darnos cuenta. ¿Tá? ¿Por qué? Porque fue votado por la mayoría, porque es un gobierno legítimo. No tuvimos eso en la Argentina entre el 55 y el 83. Algunos gobiernos fueron legítimos, pero fueron derrocados enseguida, digamos, ¿no? Así que esto. De allí aparecen los gobiernos de Frondizi y de Ilia, que son importantes por el tercer tema que planteé en la clase de hoy, ¿sí? Rapidito. Son las respuestas al problema número 1, ¿sí? Las respuestas a la restricción externa que aqueja la economía argentina. O sea, ¿qué hacemos cuando la economía crece, pero aumentan las importaciones y hacen falta dólares? ¿Tá? Bueno, hay dos respuestas ante ello, con suertes distintas, digamos, ¿no? Una la ensaya un presidente muy raro llamado Frondizi. ¿Sí? Frondizi gobierna entre el 58 y el 62. ¿Tá? Yo tengo algunos familiares cercanos a Frondizi, digamos, ¿no? Presidente muy raro. Busquen alguna foto de Frondizi, pelado con anteojos así muy... Bueno, Frondizi era radical, un personaje raro, digamos, ¿no? Y de un sector, el radicalismo se divide en dos, no importa esto, pero es un sector del radicalismo. ¿Qué es lo que propone Frondizi? Más o menos. Algo que se llamó después desarrollismo. ¿Sí? La solución al problema que planteamos antes sería el desarrollismo. Desarrollismo, decía Frondizi, ¿no? Es una política económica que busca el desarrollo industrial pesado. ¿Qué sería eso? Si el señor que fabrica heladeras, ¿sí? Fabrica la heladera, más no el motor de la heladera, y necesita importar motores de heladeras, ¿correcto? ¿A qué apunta el desarrollismo? A que la industria argentina también pueda producir motores de heladeras. ¿Tá? Sería continuar el desarrollo industrial desde la industria liviana hacia la pesada. Fabricar heladeras, producir petróleo, producir maquinaria, producir acero. ¿Sí? Esa es la apuesta del desarrollismo. Frondizi gobernó muy poquito, gobernó 4 años. Después se retomó el desarrollismo, pero es un enfoque interesante. ¿Sí? Una cosa es decir, queremos desarrollar la industria pesada. Ahora, ¿cómo se hace? Digamos, ¿no? Bien, acá hay una serie de elementos que son característicos del desarrollismo. Digamos, ¿no? El primero, el más importante, es que para Frondizi es central la inversión externa. ¿Tá? Repito, para el desarrollismo, para Frondizi, es central, ¿sí? La inversión externa. ¿Qué es la inversión externa? Ustedes ya saben, lo preguntamos en el examen, inclusive, creo que sí. Es esto, empresas extranjeras que invierten aquí. ¿Está bien? Hasta ahora conocíamos el capital británico y el norteamericano, los frigoríficos, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, ahora la idea de Frondizi es que haya inversión externa, pero industrial.
¿tá? Como en la época de Irigoyen, ¿se acuerdan? Esto, que haya empresas que son las famosas multinacionales, ¿sí? Que inviertan en la Argentina y en la Argentina produzcan automóviles, motores de heladeras, petróleo, o sea, industria pesada, ¿sí? Estamos en la época de expansión, ustedes ya saben, estamos en la época de expansión de las empresas multinacionales, sobre todo norteamericanas, claramente, digamos, ¿no? Entonces, cuando dice, bueno, para desarrollar industria pesada necesitamos ese componente, esa inversión. Hay que hacer crecer la inversión extranjera industrial. No nos interesa McDonald's, nos interesa Ford, ¿sí? O Chevrolet, o General Motors, las automotrices, las industriales. Ahora, ¿por qué una empresa extranjera invertiría en la Argentina? ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué razón, digamos? ¿No? Bueno, muy simple, ganancia. Si tiene ganancia. ¿Sí? Entonces hay que hacer que las empresas extranjeras tengan ganancia en la Argentina. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero tiene que haber un mercado. En Argentina había un mercado. ¿Sí? Había ya empleo, casi pleno empleo, y salarios altos. O sea que había claramente un mercado. ¿Sí? Ahora, las empresas multinacionales, vamos a admitir más gente, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tienen su casa matriz en Estados Unidos o en Europa y realizan inversiones en la periferia para abastecer al mercado de la periferia. ¿Sí? Bueno, una cosa que buscan siempre es que los impuestos sean menores. ¿Tá? Entonces, hay toda una política de erradicación de empresas extranjeras. La idea es que paguen impuestos más bajos. ¿Tá? La idea es que los salarios sean altos, pero no tan altos. ¿Sí? Porque si, bueno, el empresario tiene que tener un mercado, pero a su vez quiere pagar salarios que no sean tan altos. Entonces no hay convenios colectivos como en la época de Perón. ¿Sí? Se negocian convenios colectivos, pero cada 2 años. Perón ya había evaluado esto, digamos, ¿no? Entonces ahí no es que el salario baja demasiado, pero está la idea de que no crezca tanto el salario, ¿sí? De modo que los costos del empresario sean más bajos. Pero lo más importante es que para que haya inversión, esto es muy importante, ¿sí? El empresario, el extranjero, ¿qué hace? Trae dólares. Con los dólares, ¿qué tiene que hacer? Comprar pesos. Y luego comprar un galpón, ¿sí? Traer maquinarias, contratar trabajadores a los cuales les pagan pesos, vender automóviles, que los venden pesos, y luego ¿qué quiere hacer con esos pesos? Obvio, llevárselos. Entonces, ¿quiere comprar qué? Dólares. Y llevárselos, ¿no? Entonces, fundamental, hay que establecer un mercado de cambios más libre, ¿sí? Si queremos que el empresario venga y se pueda ir rápido, digamos, pueda llevarse las ganancias rápido. Entonces, el mercado de cambio no puede ser tan regulado como era desde la década del 30. Esto es un tema complejo, es lo que hizo Macri ni bien llegó, digamos, ¿no? Liberó el mercado de cambio, liberó la compra y la venta de dólares. ¿Se entiende, digamos, no? Para que el empresario que trae dólares los traiga, haga su operación, tenga ganancia, luego compre dólares y se los pueda llevar. ¿No? Nadie entra si no se puede ir, sería el cálculo, digamos, ¿no? Entonces Frondizi, gran tema, liberaliza el mercado de cambios. Mercado de cambios libre, compro dólares, vendo dólares, libre, digamos, ¿no? Esto tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que si el mercado de cambios es libre, las inversiones van a llegar el año que viene o el otro. Pero mientras el mercado de cambios es libre, los argentinos, ¿qué tienden a hacer? ¿Comprar o vender dólares? Comprar, ¿no? Muchos argentinos, ¿no? Es el 10%, pero digo, hay gente que compra dólares para ahorrar, digamos, ¿no? Entonces, un problema que tiene Frondizi grave es que el dólar tiende a subir, ¿tá? Es un tema complicado. Que el dólar suba, no sé, puede ser bueno o malo, depende, se devalúa el peso, digamos, ¿no? Pero es un problema grave cuando se traslada a precios eso, cuando sube mucho el dólar, ¿vieron? Ahora está quietito, a propósito, digamos, ¿no? Se lo dejó quietito para que no suban luego los precios. Sube el dólar, sube el resto de los precios, digamos, ¿no? Entonces, un problema grave que tiene Frondizi es cómo hacer para que el mercado de cambio sea libre y al mismo tiempo no suba el dólar. No se puede hacer magia. Tiene que conseguir dólares antes de que lleguen las inversiones. Adivinen quién le presta a Frondizi dólares. La respuesta es simple, el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? El desarrollismo necesita al comienzo deuda externa. Queda claro, digamos, ¿no? De modo que si un argentino quiere comprar dólares, el Banco Central tiene dólares y puede vender, y no sube tanto el dólar, digamos, ¿no? Entonces el gobierno de Frondizi, ya había pasado antes en realidad, no en la época de Perón, pero sí en la época militar, la Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional y financia buena parte de las reservas del Banco Central con dólares del Fondo Monetario. ¿Sí? Esta es la apuesta de Frondizi. Después dice, llegarán las inversiones y no hará falta más deuda, pero mientras necesitamos deuda externa. ¿Sí? Esta es la apuesta del desarrollismo, es el enfoque desarrollista, menos hincapié en el consumo interno, en la demanda interna, y más hincapié en la inversión. ¿Tá? Es la idea de que la economía crece
pero por el lado de la inversión, con la idea de que la inversión sea inversión industrial, ¿sí? Entonces una economía que está menos vinculada al consumo, menos al principio, y más vinculada a la inversión industrial. ¿Funcionó o no funcionó? Nunca lo sabremos. ¿Por qué? Porque Frondizi fue derrocado, digamos, ¿no? Así que, en fin, dejó deuda, hubo aumento de desempleo, la economía no creció demasiado, digamos, es un plan de largo plazo, y Frondizi gobernó 4 años. Entonces tenemos esa dificultad, digamos, ¿no? Bien, el otro enfoque, el otro enfoque para hacer frente a la crisis de la década del 50 es el que intenta Ilia, ¿sí? Arturo Umberto Ilia, otro presidente radical, muy famoso, ustedes capaz de no nombrar. En mi casa había un gran cuadro de Ilia. Dicen que fue el último presidente honesto que tuvo la Argentina, honesto en el sentido de que era pobre y se fue siendo pobre, presidente, digamos, ¿no? Fue muy criticado por eso en aquella época. No nos gusta eso, porque es un perdedor, digamos, ¿no? Ilia también de la Unión Cívica Radical, de otro sector del radicalismo, pero con un esquema económico distinto, no desarrollista, sino keynesiano. O sea, muy parecido a la primera presidencia de Perón. Ustedes ya identifican esto, ¿no? Un enfoque keynesiano. ¿Qué significa un enfoque keynesiano? Que la intervención del Estado se orienta, pero no hacia la inversión, sino hacia el consumo. ¿Ah? Ilia gobierna después de Frondizi, 63, 66. ¿Y qué le deja Frondizi? Una economía con restricción externa, pero además ahora con recesión, la economía no crece, y con deuda, y con desempleo. Entonces, ¿qué es lo que hace el amigo Ilia? Keynesianismo. ¿Qué significa keynesianismo? Aumentar la demanda. Para que la economía crezca, mejor dicho, tiene que haber más demanda. ¿Qué significa más demanda? Más consumo. Más consumo de la población. La población tiene que tener dinero para que haga las compras. Entonces, si la población hace las compras, los empresarios producen. Y salimos de la recesión a través del crecimiento inducido por la demanda. ¿Cómo se hace eso? Muy simple. Se aumentan las jubilaciones. Es lo que hizo el amigo Ilia, ¿verdad? Y aumentó las jubilaciones. ¿Sí? Las aumentar las jubilaciones. ¿Sí? Aumentan los salarios de los empleados públicos. Claramente, aumentan los salarios de gente como yo, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Emisión monetaria. Queda claro, digamos, ¿no? El gobierno emite moneda, fabrica moneda, no sé si mucha, pero fabrica más moneda, de esa manera aumenta salarios, y la idea es que cuando yo gano más, gasto más. ¿Se entiende, no? Después se aumentan los salarios, pero por el lado de los precios relativos. Quiere decir, se congelan las tarifas. En los tiempos de Frondizi habían aumentado las tarifas de gas, luz, teléfono, las naftas, digamos, ¿no? Con Ilia se congelan los precios de las tarifas, de los servicios, como ahora, digamos, ¿no? Entonces yo gano un poquito más y pago lo mismo de gas, quiere decir que gano más. Queda claro, se beneficia el salario contra los otros precios relativos, digamos, ¿no? Entonces hay un incremento del salario real. Esa es la política que busca el amigo Ilia, ¿sí? ¿Tiene éxito? En el corto plazo sí. La economía se reactiva, la tasa de desempleo se reduce. Ilia era muy raro porque es radical, quiere decir que adopta políticas favorables a la clase obrera sin tener peso en los sindicatos, entonces no quiere que haya convenios colectivos de trabajo. Entonces establece el salario mínimo. ¿Sí? El salario mínimo es un invento del gobierno de Ilia. ¿Qué significa salario mínimo? No es que es chiquitito, es que es el piso. ¿Sí? El salario mínimo establece por ley, dice, bueno, a partir de mañana, el salario más bajo tienen que ser, yo qué sé, 50.000 pesos por ley. O sea que ninguna empresa puede pagar menos que eso. ¿Tá? La idea es subir los salarios sin que haya convenios colectivos de trabajo, sin que haya paritarios. Así que esta es la apuesta del amigo Ilia y funciona. No sabemos si en el largo plazo seguía, porque Ilia fue derrocado, gobernó 3 años nada más, digamos. Estamos en un periodo en que nada dura nada, ¿no? Entonces, pero bueno, la economía se reactiva en base a un esquema keynesiano. Tiene suerte Ilia, es una época en que la economía argentina exporta más cereales, entonces ingresan más divisas por el lado del sector agropecuario, o sea que no tiene el problema, al menos en el corto plazo, repito, de la restricción externa. ¿Tá? Por ahí si la economía seguía creciendo, las importaciones superaban las exportaciones y nos encontrábamos con el mismo collo que la segunda presidencia de Perón. Como Ilia fue derrocado antes, tuvo éxito. Como que metió 2 goles,
y se acabó el partido por lluvia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso, son dos esquemas que a mí me gustaría que por ahora los diferencien, ¿sí? Uno, repito, el esquema clásico keynesiano, ¿ah? Decir, bueno, la crisis tiene que ver con la demanda, no con la oferta. Entonces, la política económica se orienta a aumentar salarios, aumentar jubilaciones y bajar los precios de los otros productos, de modo que la población consuma más y eso induzca al empresario a producir más y a vender más. En cambio, el esquema desarrollista es distinto, no es contrario, pero es distinto. El esquema desarrollista es no. Tenemos que hacer que haya más inversión, ¿sí? Cuando haya más inversión extranjera, ¿sí? El empresario extranjero va a hacer negocio, entonces va a tomar trabajadores, y a medida que tome trabajadores van a subir los salarios después, y entonces la economía va a crecer por ese lado. Pero hace hincapié en la inversión, no en, no en los salarios, no en la demanda. ¿Sí? Está la idea de que para que la economía crezca hay que producir más, y hay que trabajar más, ¿no? A veces se repite eso, hay que trabajar más, hay que trabajar más. Vos decís, trabajar más si no hay mercado, digamos, ¿no? Está la idea en que no, que tiene que haber un mercado, para que la economía crezca yo tengo que tener plata, y de esa manera puedo consumir, de modo que el empresario pueda producir, y ahí sí trabajará más, pero si no hay mercado, ¿para qué se produce más? ¿Se entiende? Digamos, no tiene mucho sentido. De ambos lados del mercado, consumo y producción, el desarrollismo apunta hacia la producción y el keynesianismo apunta al consumo. ¿Quién tiene razón? Ahí me gusta más el keynesianismo, pero no sé, es una cuestión personal, digamos, ¿no? Nunca es 100% una cosa o la otra, en todo caso habrá graduaciones, digamos, ¿no? Pero en fin, por ese lado va el periodo 55-66. Mañana ya trabajo con el capítulo 6, que es el periodo 66-76. ¿Sí? Un periodo de dictadura militar, con un esquema económico distinto, que no va a ser ni 100% desarrollista, ni keynesiano, va a haber más influencia liberal. No todavía neo, pero sí liberal. ¿No? Así que mañana trabajamos con eso. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que quieren que yo trabaje? Hola, profe. Sí, tengo una duda ahora de esto. Las respuestas a las restricciones externas son esas dos, ¿no? Desarrollismo y Sí, las keynesianismo. respuestas, Para ver si lo puse. claro, las respuestas de aquel momento. ¿Ah? Claro, en ese entonces, Claro, puede esas haber dos. una respuesta, yo qué sé, la respuesta de Macri. Endeudémonos hasta el cogote, conseguimos dólares con deuda. Eso fue lo que dijo Macri. Tenemos un problema de falta de dólares, consigamos dólares. ¿Cómo? Con deuda. Es también una respuesta que no es tampoco la de Frondizi, digamos, ¿no? Frondizi fue más sutil en esto. Sí, pero son las dos respuestas de la época. Keynesianismo de un lado, ¿sí? O sea, insistamos con lo mismo, pero mejor, y desarrollismo, hagamos una cosa distinta. Vayamos por el lado de la oferta y de la producción. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Hay un perro que me está mirando. Qué bien. Hicieron Profe, una tengo una pregunta. Te escucho. Cuando Frondizi pide dólares, le pide al FMI, ¿no? Claro. Sí, Ah, sí. listo. Ya que existía el Fondo Monetario, Gracias. ustedes lo saben, ya que existía el Fondo Monetario, no es un crédito para pagar deuda el de Frondizi. ¿Está bien? Nosotros pedimos plata al Fondo Monetario en los tiempos de Macri, nos prestaron para pagar deuda, cosa que no hicimos tampoco demasiado, digamos, ¿no? No hizo el gobierno anterior. En cambio, en la época de Frondizi no había deuda. El crédito es para que el Banco Central tenga dólares, de modo que pueda intervenir en el mercado de cambios, por más que es libre, el gobierno puede intervenir, ¿no? Porque hay oferta y demanda. Entonces, cuando vos liberás el mercado de cambios, vos esperás que haya oferta, o sea, que alguien venda. O sea, un empresario de afuera que venga y venda, o el terrateniente que exporte y vende. Pero en la Argentina siempre suele haber más demanda que oferta. No siempre, pero suele haber más demanda que oferta. Entonces, cuando hay más demanda, quiere decir más gente que quiere comprar, que oferta, sube. ¿Sí? ¿Cómo hace un gobierno para tener un mercado de cambio libre, pero controlado? Tiene que tener dólares para poder venderlos, para poder comprar, depende del momento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace Frondizi para conseguir dólares? Bueno, Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Pero es una deuda pequeña comparada con la del macrismo, me refiero, digamos, ¿no? La del macrismo barrió todos los récords históricos de muchos años y de muchos países. Bueno, pero eso ya pasó. Gracias, profe.
O no, no sé. ¿Alguna pregunta más? ¿Jóvenes? ¿No? Bueno, entonces yo subo esto, está grabado, lo voy a subir después, y mañana hago una clase distinta, que no va a ser repaso, no es repaso, sino que trabajo con lo que sigue, ¿sí? 66, 76. Intentaré llegar, porque es un tema largo, tenemos una cuestión política ahí compleja, que es explicar por qué los gobiernos llegan y por qué se caen, digamos, ¿no? Tenemos que meternos con un poquito más de historia política, no los voy a apabullar con eso, pero sí estoy obligado a explicarlo, ¿no? Y después, bueno, vamos a los planes económicos o a las cuestiones económicas, ¿sí? Bueno, me despido, les mando un abrazo y que tengan buen día. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Chao, chao. Chao, profe. Hasta mañana. Chao, Chao, profe. Chao. profe.